Legal. Nuestra gente, gracias por continuar con nosotros en su revista informativa Nuestra Gente. Ahora en nuestro segmento Ayuda Legal, que en este caso, pues yo considero que es un tema bien importante, y no solo importante, sino interesante. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a conformar un pequeño negocio, una empresa, y hablamos del tema de sociedad, al inicio se habla y se genera una plática en torno a lo que cada quien va a aportar. Yo en mi caso vengo y hago como una especie de rendición, no de cuentas, sino de los bienes que voy a poner para poder sustentar o para poder decir, esta es mi parte. Se empieza a elaborar la sociedad, se empieza a trabajar, se hace la empresa y al final siempre terminan algunos pleitos. Uno de los pleitos más comunes que se da es que en cierta parte o en algún sector alguien maneja la parte financiera y otro maneja más la parte gerencial. Entonces no dan como a conocer exactamente lo que está pasando. Pero antes de seguir con este preámbulo, voy a darle la bienvenida a mi invitado, al abogado Juan Carlos Lagos, el abogadazo. Abogado, hablaba de esto de que al final, pues, por ejemplo, si usted maneja la parte contable y yo manejo más la parte gerencial, tiende a que usted haga ciertos movimientos y cuando al final la sociedad caduca, pues usted no de cierta forma manifiesta o rinda cuentas del todo. Entonces, el tema que vamos a estar tocando es rendición de cuentas. Rendición de cuentas. En sí vamos a entrar dando una definición, abogado, bien amplia acerca de qué es rendición de cuentas. Bueno, la rendición de cuentas se da tanto en la materia mercantil, como usted lo está manifestando, se da también a nivel estatal, en parte administrativa, en las empresas, en arrendamientos, cuando una persona se va del país y deja encargada a otra persona de la administración de un negocio. La rendición de cuentas es ese estudio, esa investigación que se hace a la persona que administra una empresa, un negocio y que está con una finalidad de lucro. La finalidad de lucro, como usted bien lo decía en el ejemplo que ponía, ahí está la distribución de lo que son las utilidades y al final, pues, muchas veces, como decía usted, se da el pleito, no se sabe, no me dan dinero, no sé qué ha hecho con la inversión, yo puse mi parte social, puse X cantidad de dinero, pero yo no tengo utilidad alguna aquí y esta persona pues es la que ha estado gozando de todo este beneficio. Entonces viene lo que se llama la acción de rendición de cuentas, que es investigar, poder tener y determinar la conducta y el movimiento que tuvo ese X administrador o ese X negocio y que no se está reflejando y que usted se está sintiendo agraviado porque no le están entregando lo que le correspondería. Al momento de conformar una sociedad, abogado, se da que se manifiesta dentro de la escritura el porcentaje de acciones que cada quien tiene. Así es. Al final, al momento de caer en este tema de rendición de cuentas, procedería siempre la acción a través de o a raíz de el porcentaje que tenga o variará conforme a algún acuerdo interno. Por eso es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un estudio minucioso, prácticamente técnico en materia contable, que puede auditar y establecer todos los pros y los contras. Así como hay utilidades, también hay obligaciones dentro de una empresa. Tal vez se dio para el mantenimiento de la empresa, para que la empresa funcionara. Se tuvieron que hacer ciertas inversiones y esas inversiones, usted no solo le corresponde su parte, su utilidad, lo que usted va a gozar, sino que también como socio usted tiene que aportar una parte para el cumplimiento de esas obligaciones. Llámense acreedores, llámense empleados, llámense remodelaciones, lo que corresponda. Entonces, con la rendición de cuentas eso es lo que se ve. ¿Qué es lo que quedó? ¿Qué se gastó? ¿Y dónde está el resto? De ahí viene y se determina algún tipo de responsabilidad, si es que la hay, ¿verdad? Se establecen los procedimientos a través de los juzgados, se presentan las demandas correspondientes de rendición de cuentas para poder establecer esos valores. Se presentan informes actuariales, pueden ser informes contables también y se van determinando. Ok, en este caso, por ejemplo, bueno, yo ya doy apertura para que aquellos que quieran enviarle su mensaje de texto y hacer alguna consulta o han tenido alguna problemática con esto, normalmente las sociedades así son. Se da este tipo de casos que el que tiene acceso a la plata, al final, pues, agarra la plata y dice, mira, ya no tenemos dinero y se va. Sin embargo, vemos que hay algo bien oportuno para poder recuperar de cierta forma la inversión y que en el caso, si esto no se diera así, abogado, podría incurrir en algún delito y esto podría ser penado. Posiblemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la persona
que está administrando actúa fraudulentamente y lo lesiona en abuso de la confianza que usted le ha otorgado para administrar ese negocio, ahí sí hay un delito y hay una responsabilidad penal. Okay. Entonces, desde ese punto de vista, sí. Pero si es que el negocio no fue maravilloso, no fue que dio frutos, que fue que realmente no dio, como dicen, el ancho. No dio nada, o sea, no dio nada. Ni para atrás ni para adelante. Adelante. Fueron gastos, fue tal vez una ilusión de un inicio, vamos a hacer este negocio, nos va a ir bien y todo, pero tal vez el negocio no resultó. Ahí es diferente a lo que estábamos planteando inicialmente, ¿verdad? Que si la persona actuó fraudulentamente, ahí sí, ya puede haber responsabilidad. Podríamos hablar un poco, abogado, también acerca del ámbito de aplicación del tema de rendición de cuentas. ¿Dónde es aplicable y dónde no? Ok, lo establecimos en cualquier empresa de tipo mercantil es aplicable. Llámese sociedad anónima, llámese sociedad de responsabilidad limitada, e incluso hasta un comerciante individual puede dar un poder de administración y representación a una persona para que le maneje este negocio. Otro ámbito de aplicación que lo vemos bastante, pero este ya se ve más a nivel estatal, todo lo que es a través del Tribunal Superior de Cuentas. Todas las personas que manejan fondos estatales, llámense alcaldías, llámense ONGs, que hay inyección de dinero estatal, empresas estatales, toda la persona que maneja dinero del Estado tiene que hacer una rendición de cuentas de cómo invirtió esa plata para evitar lo del pasado, que se decía X proyecto y el proyecto nunca no llegó, pero ni la primera piedra, como dicen, y el dinero ya estaba perdido. Y eso es obligación. Y esa es una obligación. Para ostentar cargos también de mucha magnitud es necesario rendir cuentas. Pero ya a nivel de nuestra gente, que la gente que trabaja día a día, que tiene sus pequeñas empresas, sus negocios, sus arrendamientos también, hasta con arrendamiento puede haber. Correcto. Derechos reales como el usufructo, que tal vez usted y yo tenemos un usufructo, nos reservamos el uso, el goce de algún inmueble que nos llegamos a un acuerdo, eso está en arrendamiento, pasaron muchos años y usted no me dijo nada. Aquí, mire señor, no le puede pagar nada, ¿por qué no? Entonces vengo yo y pido la rendición de cuentas, porque pasaron X cantidad de años y usted nunca me dio parte de la utilidad, ni tampoco me rindió cuentas de las inversiones que se hicieron. Abogado, me gusta ese tema, sobre todo para nuestros amigos que han decidido migrar a otro país y han decidido dejar un negocio y dejan a una persona como responsable, que es la que les está administrando los bienes. Y en el caso, lo que usted decía, de repente ellos manejan algún tipo de reporte o de entrada y salida de dinero, pero, habría que ver exactamente si eso es real o no. Exacto. Al momento de proceder a un cierre y de solicitar ante las autoridades el cierre de la empresa, esa persona está obligada, o estaría obligada en este caso, a rendirle cuentas, ya sea a la persona que está en el extranjero o a algún representante que tenga él aquí. Pero, ¿cómo sería ese procedimiento? Porque me imagino que a muchos les ha pasado eso, sí, de que de repente pues se han ido y de repente usted como hermano de la persona que se fue le dice a su hermano, mira que tengo negocio y qué está pasando, puedes ir a ver qué pasa. Pues, ¿cómo sería la herramienta para poder hacer uso de la rendición de cuentas? Ok, primero que esta persona que hipotéticamente se encuentra en el extranjero, lo faculte a la persona quien le va a dar su confianza para obtener esa rendición de cuentas y le otorgue un poder general de representación y administración para que pueda actuar como si él estuviera presente en el país. Una vez la persona estando facultada, tiene todos los derechos para poder representar a esta persona y solicitar la rendición de cuentas. Los cierres de las empresas, Brian, generalmente son decisiones colegiadas, vamos a decirlo así, porque son por todos los miembros de la sociedad. Es una asamblea que se hace con todos los miembros, ¿verdad? Ya están los diferentes tipos de asambleas, cómo se organizan, ¿verdad? Según el Código Mercantil, para que estas personas puedan tomar esa decisión unánime o por simple mayoría de votos de que esa empresa ya no va a funcionar más y que se va a hacer la declaración del cierre. Y así son como las plantitas, las empresas, nacen, crecen, reproducen y mueren. También así son las empresas. Entonces, en ese sentido, y hay que hacer una cosa, hay que liquidar a todos los acreedores y principalmente si hay empleados ahí también. Hay un derecho de protección para los empleados y hay que liquidar totalmente a los acreedores o personas que tengan interés en esa empresa. Por eso se hace una publicación cuando hay el cierre de una empresa. Para que todo el que esté interesado o tenga algún conflicto ahí con esta empresa pueda manifestarse y pues
solicitar, ¿verdad?, sus liquidaciones correspondientes. Abogado, lo que veo muy interesante es, por ejemplo, en las personas que son comerciantes individuales, que de repente por X o Y razón tienen bloqueado su RTN y les es difícil el poder abrir otra empresa, porque cerraron y quedaron mal ante las autoridades y hacen uso de una herramienta que está como muy de moda ahorita, porque obviamente hay responsabilidades que no se pueden cubrir y algunos pues han optado por generar una cuestión de arreglo de pago y pues hasta que no paguen no les van a habilitar su RTN. Entonces viene una persona y dice, yo quiero abrir otro negocio, pero voy a utilizar otra persona, entonces voy a suplantar, en el caso de mi responsabilidad, figurando otro o un tercero como el dueño y responsable, aunque yo esté tras de él. Al final, abogado, si se da una sopa, si pasara algo, tiene que haber rendición de cuentas. Pero en este caso... Tributariamente. Ajá. Y a nivel, porque hay también un convenio privado, ¿verdad? Entonces, ante las autoridades y en este caso entre las dos partes que están llegando a ese acuerdo. Lo que pasa que usted lo está manifestando, lo podríamos llamar no un fraude, pero sí como una coraza. La persona se cubre de esta forma porque tal vez ya tiene una multa grande ante el Servicio de Administración de Rentas y como dice usted, no puede facturar, no le van a autorizar su facturación porque esta persona tiene bloqueado su RTN. Entonces, al verse en esa necesidad, optan por esa línea, ¿verdad? Correcto. Y no es lo correcto, no es lo correcto es que puedan establecer un plan de pago para que puedan salir de esa obligación y posteriormente pues solicitar una prórroga de facturación en base a esa opción de que están pagando y que les puedan desbloquear su RTN. Correcto. Sí. Es necesario, y como le decía el abogado, pues tomar las medidas, ¿verdad? Porque esto también podría ser penado si una persona, o sea, si las autoridades investigan, que es muy difícil obviamente porque mis papeles pues no estarían ahí. Claro, recuerde que es una persona, son diferentes, son personas determinadas y determinables, dice la ley. Entonces, si la persona está figurando como comerciante individual, es la persona. Incluso si está trabajando a nombre de otro, el comerciante y el responsable ante el Estado, la tiene la persona que se ha declarado como comerciante individual y que la que aparece con un registro tributario nacional inscrito a su favor y que es el que responde por las obligaciones tributarias que devienen de ese negocio, ¿verdad? Abogado, en el caso, por ejemplo, de los negocios que no están constituidos y que generan una sociedad, ¿verdad? Por cuestiones de X o Y y de repente, pues, su rubro o su actividad económica no requiere de una factura, hablamos tal vez de un puesto de algo en la calle, alguna venta de algo y que pues no requieran eso, pero arman una sociedad, ahí se conforma bajo acciones de tanto, vos pusiste tanto, yo puse tanto. Entonces se hace más o se conforma una empresa de acuerdo privado, pero al final del cierre, entre ellos mismos, ocurriera alguna situación, podría caer en este tipo de hacer una demanda por la rendición de cuentas. Deben de estar legalmente constituido. Si no está constituido, no aplicaría. Porque ¿dónde está la empresa entonces? Si no hay empresa, tienen una función, tienen un negocio, pero ¿cómo rendir cuentas y cómo acreditar ustedes que ese fue el capital que usted pagó, exhibió y pagó como parte, como socio de esa empresa? Entonces, número uno, deben de estar constituidos, sea como sociedad anónima, como SRL o como comerciante individual que tenga su administrador y no le ha rendido cuentas. Ahí, porque todo para que pueda caminar por la brecha legal debe de estar acreditado. Dice mucha gente, el papel puede con todo. Es cierto, pero también lo prueba todo. Claro. Entonces, en ese punto de vista, es bueno. Es bueno. Sí. Ahora, en el caso ya para poder entablar o para poder hacer la demanda formal, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Qué debo yo tomar en cuenta para poder hacer la demanda tal cual y que me pueda ocurrir a mí y decir, bueno, sí, la verdad yo tengo todo el derecho del mundo a pedirle a que mi socio, en el caso, rinda cuentas ante mí, porque quizá era el que estaba manejando la plata o ya porque vamos a liquidar o porque por X o Y razón, pues la empresa entró en una crisis económica y pues fue llevada al cierre forzoso? Entonces, ¿cómo se plantea todo ese espacio para generar la demanda? Se genera el conflicto. El conflicto aquí, esta empresa ya no funciona, yo no tengo utilidad de nada, no tengo cuentas de nada. Entonces ahí nace a petición de parte de la persona que se siente agraviada. Establece
una demanda, como le digo, rendición de cuentas. Si puede establecer un informe contable o un actuarial, sería la prueba, perdón, para elaborarla y presentarla ante los juzgados de lo civil, para citar a este otro socio y que pueda contestar la demanda y que en audiencia él pueda acreditar las cuentas como están. El juez, después de este procedimiento, después de haberlo citado, después de haber una audiencia de trámite, él determinará si hay o no hay responsabilidad de a la persona que se le pidió la rendición de cuentas y si hay saldos a pagar. Si hay saldos a pagar, posiblemente ahí mismo pueden arreglarlo, pero si no, va a tener que presentar una demanda aparte de ejecución de esa obligación que están pendientes para con ese socio que no tenía cuentas y no tenía utilidades de nada. Y en el caso, abogado, vamos a poner un poquito más de candela a esto. ¿Qué pasa cuando una empresa viene y de repente tiene un problema X? Uno de los socios se aísla de la actividad por X o Y razón y de repente los otros socios proceden a hacer lo siguiente. Dicen, ok, el socio que tenemos no está aportando, no hay presencia de su parte, no hay ningún apoyo. Lo que vamos a hacer es hacerle la cama, como suele pasar. Vienen ellos, de repente cambian el RTN de facturación, cambian el nombre de la empresa y el otro socio no se da cuenta. Al momento de regresar, se da cuenta que hay una sopa. Entonces, ocurren dos casos ahí, porque obviamente para poder utilizar el otro RTN, era necesario primero liquidar. Exactamente. Entonces se genera un clima de conflicto. Pero antes, abogado, que vaya a responder, vamos a hacer una pequeña pausa. Y hablando de clima, vamos a ver cómo está el clima para hoy, abogado. A ver si usamos chaquetita. Sí. Vamos a ayuda legal. Tocando el tema de rendición de cuentas, abogado. Ya le había expuesto un caso y, bueno, tengo un mensaje de texto que también voy a aprovechar a darle lectura. Dice, buen día, abogado, ¿cada cuánto se tiene que hacer lo de la rendición de cuentas? O sea, que si se puede hacer de forma continua. Como socios pueden establecer lo que se pueda estar rindiendo semestral, anual, la rendición de cuentas. Generalmente se dan cuando hay conflictos, ¿verdad? Cuando no hay utilidades, cuando se ve que el negocio no está funcionando. Pero si pueden establecer como socios un acuerdo de que cada año o de que cada 6 meses se pueden estar rindiendo cuentas, lo pueden hacer. Establecen el acta, la inscriben y todo, y ustedes van informando una bitácora de trabajo ya de que van haciendo la rendición de cuentas. Ajá. Y así también saben cómo está la condición de su empresa, cómo está, en qué se encuentra, en qué punto, si está dando frutos o no los está dando. Entonces así pueden también tomar las medidas correctivas para darle mayor impulso a la empresa. Excelente. Sí. Bueno, con el tema con el ejemplo que poníamos de la persona que se había ausentado, que los socios habían retirado su RTN, se dan dos situaciones. Como les decía yo, de repente pues tenían que haber procedido a la cancelación o al cierre, o la liquidación, mejor dicho, de la empresa para poder colocar un RTN. ¿Qué se da en esa situación? Primeramente, ahí abre un delito. Porque en abuso de la confianza o de la ausencia de este socio, no pueden llegar a ese acuerdo como que expulsarlo, porque también tiene parte social y tiene voz y tiene voto. Entonces no se podría, eso sería algo ya fraudulento. Si ya él es de conocimiento, si él dice ya, no, yo también me voy a retirar, me voy a ir, miren, no voy a seguir con la empresa, pues con ustedes, y llega a un acuerdo y venden la parte social entre ellos, se la distribuyen o eligen un nuevo socio, es diferente. Pero si lo hacen a espaldas de él, ahí sí hay un delito y hay responsabilidad para las personas que han tomado esa decisión. Bro. Ok, perfecto. Sí. Bueno, voy a darle lectura porque tengo bastantes mensajes de texto. Dice, abogado, quiero que mi hermano se fue hace 10 años para Estados Unidos y su esposa quedó aquí en Honduras y ella se ha ido con otro hombre y dejó 4 niños solos. Y hoy resulta que vendió la casa y dice que va a demandar al papá de los niños. Me imagino que, o sea, el papá se fue para Estados Unidos, la señora se quedó aquí, se hizo de otro hombre y ahora vendió la casa, que asumo yo que también era del papá, y aparentemente quiere demandarlo. Habría que ver la casa a nombre de quién estaba, ¿verdad? Si ella la vendió no siendo la dueña, ahí hay un delito. Y si ella la vendió para la manutención de sus hijos, tuvo que haber solicitado autorización a un juzgado para que la habilitaran y poder vender ese inmueble. Y en un caso especial de que estos menores están en una calamidad, están enfermos, necesitan una atención especial, ahí sí se la autorizan. De otra forma estaríamos ante un delito de
prácticamente se apropió indebidamente de ese inmueble y tomó parte de él, lo vendió y ya no se sabe. Demandar al señor, ¿en qué sentido? Podría ser de que no hay alimentos, pues ese podría ser el sentido de la demanda. Pero habría que ver el caso concreto realmente. O sea, estamos ya como con poco falto de información, ¿verdad? En el mensaje. Poder, exacto. Sí. Pero bueno, la invitación para que pueda hacer la consulta al abogado directamente, ¿no? Para que él los pueda orientar y saber si o qué es exactamente lo que tiene que hacer. Más mensajes de texto a nuestra línea de WhatsApp. Cuando la madre es un peligro físico y psicológico, ¿qué debe de hacerse? Tiene que presentar una denuncia de violencia doméstica ante los juzgados especiales de violencia doméstica. Si vive en San Pedro, allá en el edificio grandote, segundo piso. Si vive en Tegucigalpa, aquí en el antiguo Palacio Judicial, segundo piso. Y también en las postas correspondientes se pueden presentar este tipo de denuncias. Y tener bastante cuidado, porque si se da esta situación de que de repente hay un maltrato físico y psicológico y que pareciera mentira, pero eso determinará el futuro de esa persona, para bien o para mal. El futuro de esa persona y el futuro de los menores también, si tienen hijos, porque si es que están viviendo una situación de este tipo, generalmente, después de este tipo de maltrato psicológico y ciertos golpes, vienen cosas peores, ¿verdad? Entonces lo mejor es ponerle atención inmediatamente a través de las denuncias correspondientes que puedan alejar a estas personas, que les den una reeducación, ¿verdad? Que los manden a charlas para que su autoestima mejore, que son las medidas que dan de prevención iniciales durante 6 meses, y poder ya, como le dicen, bajarle el gas a la situación, porque aquí hasta la señora pues podría correr peligro, su vida corre peligro. Excelente. Abogado, hablábamos de que al momento de poder ya entablar lo que es la demanda formal, ¿cómo debe de hacerlo? ¿Dónde debe de hacerlo? ¿A dónde hay que abocarse para poder hacerlo? Este tipo de demandas por la materia se presentan ante el juzgado de lo civil, letras de lo civil, o ante los juzgados seccionales o regionales, dependiendo de dónde se encuentra la empresa, dónde se encuentran las personas que van a ser demandadas. Una vez presentadas estas demandas, como le decía yo anteriormente, van a citar a las partes a una audiencia preliminar, donde todo el mundo va a hacer uso de sus medios de prueba para acreditar de que realmente que a aquel no le han rendido cuentas, y la otra persona para acreditar de que las cuentas se han llevado en buena lid. Caso contrario, se debe demostrar de que no se han llevado en buena lid y que se puede determinar un tipo de responsabilidad por la utilidad de que la persona no ha tenido su rendición de cuentas. Ok, perfecto. Sí. Bueno, ya escucho, ya para ir finalizando, abogado, ¿cuál sería el consejo oportuno de su parte al momento de, sobre todo, desarrollar un nuevo proyecto empresarial? Para tomar en cuenta este tipo de cosas, yo no sé si bajo cláusula o bajo algún tipo de arreglo o algo que pueda, de cierta forma, cubrirle las espaldas a ambos socios. ¿Cuál sería esa valoración final? Bueno, primeramente sería, si van a iniciar un negocio, aunque dicen, tengo una empresa, dicen, no, establezcan su negocio, que se constituyan, ya sea como una sociedad anónima, una sociedad SRL, de responsabilidad limitada, para que puedan ir trabajando de ahí. Saquen su registro tributario nacional una vez que tengan la sociedad inscrita. Saquen su permiso de operación. Esas 3 cosas son básicas para que un negocio funcione. Y como socios pueden llegar a un acuerdo que van a rendirse cuentas anual o semestralmente, para que ellos sepan cómo va su empresa. Porque si no, uno viene y le saca más, que se le quita una pata a una mesa, ya la mesa ya queda dispareja, ¿verdad? Entonces, para que puedan ir gastando conforme y recibiendo conforme al movimiento de la empresa. Perfecto. Sí. Abogado, ¿dónde podemos encontrarlo? Siempre en el despacho legal Carvajal y Asociados, edificio El Centro, 4º piso, cubículo 407, calle peatonal, Tegucigalpa, ¿verdad? ¿Teléfono? Al 2237-7393 y al 3285-2482. Ok, perfecto. Para que puedan hacerle cualquier consulta al abogado. Muchísimas gracias, abogado. Un tema, como siempre, muy puntual y oportuno. Y nosotros seguimos con mucha más información. Vamos con Alejandra Rivera, que tiene información importante. Vamos contigo, Alejandra.